Lupe Andrade, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues muy bien. Aquí en casa como todos. Bueno, Así que eso es, así es. ¿Qué remedio nos queda, guardándonos no? y cuidándonos, sí. Bueno, bueno, lo primero de todo y ante todo, muchas gracias. Gracias por aceptar mi humilde invitación. Para mí es un placer tenerte aquí porque, por muchas cosas. Primero porque tuve la oportunidad de conocerte justo antes del confinamiento, ¿vale? O sea que eres de los pocos últimos contactos, aunque en esa feria tuve muchos antes del Hicimos, confinamiento. sí. Eh, entonces, bueno, te doy las gracias por estar aquí, por aceptar la invitación, por aceptar contarnos cosas que tienes mucho que contarnos de tu bodega, de vuestra De la historia y demás. historia. Eh, y bueno, no mucho más que eso, ¿no? Es decir, agradecértelo y bueno, y arrancar un poquito a que toda esta gente conozca mucho más a Lupe y también Ujú. mucho más a Bodegas Andrade. Entonces yo voy con la primera pregunta, que es la de siempre, ¿no? Es decir, ¿quién es Lupe Andrade? Y también quién es Bodegas Andrade. Porque yo creo que en este caso tenemos entre nosotros probablemente una de las bodegas más antiguas de España, de Sí. Andalucía seguro, pero de España casi seguro también. Ujú. Sí. Ojo a esto, que es un dato muy importante y con una historia muy prolongada que Ujú. estamos ávidos de que nos cuentes, ¿vale? Yo ponía por ahí tradición y modernidad juntos y revueltos y yo creo que es Muy un titular revuelto. yo creo que es un Sí. titular bastante apropiado. Entonces, cuéntanos, ¿quién es Lupe Andrade? ¿Cómo llegas a hacerte cargo del proyecto? Pero también quién es Bodegas Andrade. Bien. Bueno, pues Lupe Andrade lo dejo para lo último porque la verdad no creo, el burro siempre el último. Bodegas Andrade, pues hago un breve resumen. Nosotros somos una Adelante. bodega familiar. Uh -huh. Nuestra historia se remonta al siglo XIX, a finales del siglo XIX, aunque la relación con el mundo del vino ya hemos podido datar que viene desde el siglo XVIII. Desde 1700 tenemos antepasados que ya poseían viñas en el mismo lugar, en la finca La Parrilla, donde actualmente seguimos nosotros teniendo la misma finca y todo igual, y todo con archivos notariales. Entonces eso es algo que nos enorgullece y nos gusta mucho contar siempre, ¿Cómo ¿no? no? ¿Cómo no? Que siempre hemos llevado el vino en la sangre desde hace mucho tiempo. Eso sería el resumen rápido. Sí. Dicho esto, Lupe Andrade, pues al final es una chica. A mí no me gusta hablar ni de jefa, ni de empresaria, ni nada, sino una chica, me considero todavía, Pues que desde lo eres, pequeña, porque lo somos todos aquí. todos somos niños al final, pues que desde pequeña siempre estuvo metida en el mundo del vino. Yo he venido de abuelos viticultores o vinícolas, Uh -huh. vinateros, perdón, padre vinatero, y la realidad es que yo, pese a que mi llegada a la bodega fue por otro camino, nunca me imaginé con el cierre de la bodega, es decir, con la no continuación de Bodegas Andrade. Entonces, cuando llegó el momento, tanto mis hermanas como yo decidimos seguir adelante. Correcto. Pero sin embargo, tú eres periodista. Sí. Tú eres Sí. de estudios eres periodista, por lo menos de formación periodista. Cuando de repente en tu cabeza, tú acabas de decir que nunca pensaste en que no continuara la tradición vinatera de tu familia, lo cual me parece maravilloso. Todos los que adoramos y amamos el vino te estamos eternamente agradecidos, a ti y a tus hermanas, evidentemente. Pero cuando llega ese momento en que tú haces clic, me voy a por el proyecto y me dedico a él, porque tu dedicación es plena al proyecto ahora mismo, ¿verdad, Lupe? Pues completa. Y con mi dedicación es ya plena. Yo dirijo ya la bodega en todos los aspectos. Pues a ver, fue todo un poco casualidad, ¿eh? No llegó en el momento en que yo habría querido que llegara, o Uh hubiese -huh. querido que llegara, porque fue la crisis de 2008. Por eso a mí esta crisis ya como me da un poco igual. Yo vivía en Madrid, trabajaba en marketing y llevaba varios años trabajando muy bien, pero mi Uh -huh. marido, bueno, me dijo que al sur, que o me cambiaba de trabajo al sur o nada. Y entonces decidí cambiar con la mala o buena suerte, yo ahora considero que fue una gran suerte, con la mala suerte de que vino la crisis, el trabajo al que cambié, pues no pudo seguir, y entonces mi padre me veía en aquel momento todos los días llorando en casa. Uh -huh. Entonces me decía, vamos a ver, Guadalupe,
vuelve a Madrid. Yo no quería volver, así que me empezó a llevar a la bodega para que no me pusiese a llorar, obviamente. Y una vez, otra vez, hasta que al final dije, bueno, un día empecé a llevar los eventos, otro el marketing, me di cuenta que hacía falta. Al final la primera vendimia, la segunda, y una cosa llevó a la otra. Entonces la decisión que quería haber tomado más adelante, pues la tuve que tomar sin querer y me di cuenta, y al final fue lo mejor. Para mí fue lo mejor que pudo pasar. Yo creo que sí, yo creo que a veces las decisiones que tomamos o que nos vienen sobrevenidas por circunstancias, nos ayudan a tomarlas porque parece que es algo que tienes que hacer, pero nunca parece que llegue el momento, ¿verdad? De tomar según qué tipo de decisiones. Y a veces parece que las cosas en la vida pasan por algo, ¿no? Es decir, y que de repente te ves inmerso en algo que dices, caramba, pero si este tenía que haber sido mi final, pero no... Pero es mi principio. No, exacto, no de la forma en la que yo lo imaginaba, ¿no? Entonces... Ese es el gran mensaje, por ejemplo, de esta crisis, que es lo que yo también quiero transmitir hoy a todo el mundo. Yo la otra crisis la viví de una forma muy dramática, ¿no? Y eso fue un principio en mi vida. Si no hubiese pasado aquello, hoy en día, pues a lo mejor habría terminado trabajando en Madrid y no habríamos seguido con la bodega. Pues es posible. Date cuenta que tu caso se unen dos factores. Yo que soy bastante romántico en líneas generales con la vida en general, o intento serlo en lo que puedo. Cuando hablo con vosotros veo que hay dos cosas que han ocurrido en estos 4 directos, ¿no? Que es que todo el mundo en los 4 directos viene de que su niñez respirara vino. Efectivamente. Y además, en algunos casos, como es el de Mario Garay, por ejemplo, también se une la historia de amor. Es decir, hay una historia de amor por el medio que de repente lleva a alguien a otro lugar o que le hace volver y que de repente le hace arrancar con ese proyecto, como es tu caso, ¿no? O sea que siempre yo creo que ahora que se están haciendo muchísimos directos, yo el otro día no sé quién escuchaba que lo más importante de los directos que hacía era poder conocer a la persona. Yo creo que la persona detrás de la bodega o la persona delante de la bodega es la que marca un poquito lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, llegas, te haces cargo del proyecto, arrancas. ¿Qué son esas cosas que...? Porque claro, vamos a ver, hay 2 factores en tu caso, yo creo que bastante relevantes, ¿no? El primero, entras en una bodega con una antigüedad tremenda, en un mundo con una tradición brutal. Sí. Y eres mujer, es decir... y soy del sur, que en el sur todavía eso es algo más. Entonces, ese tipo de cosas son bastante relevantes y tú lo sabes, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito, ¿cómo fue esa entrada? ¿Cómo viviste esa parte de adaptación, aceptación, ¿vale? Sí. Y también, ¿qué cosas tuviste en ese primer momento que se tenía que cambiar de la bodega? Y luego quiero entrar un poquito más en la historia de la bodega y de la zona y demás, porque sé que tienes cosas muy interesantes, porque aparte te has dedicado mucho a cultivar y a recabar datos de la historia de la vinatera de la zona, ¿no? Pero bueno, cuéntame un poco cómo fue ese proceso en el cual tú llegas y te enfrentas a un mundo, bueno, en el que, pero no solo masculino, sino también muy tradicional, y tú vienes con aire rompedor porque evidentemente te has formado, eres joven y quieres hacer cosas nuevas, ¿no? ¿Y cuáles son esas cosas nuevas que quisiste hacer? Bueno, pues a ver, hay que decir que, por ejemplo, en nuestra bodega ya no es que sea masculino, es que yo era la única mujer. Es decir, durante muchos años he sido la única mujer que ha trabajado en la bodega. Y la única persona femenina que entraba. Muchas veces nos reímos de que si mi abuelo levantara la cabeza se volvería loco, porque diría, ¿cómo es que la que ha heredado mi bodega es una niña y no el niño? Porque de hecho a mis tías se les prohibió eso y a mi padre se le obligó a llevar la bodega. Ya, claro, es que... El mundo del vino es un mundo... yo quiero creer que era, porque yo ya llevo muchos años en este mundo, totalmente. Era masculino. Como todo como todo en el mundo ha evolucionado en positivo, es decir, ya las mujeres no tenemos una posición de desventaja en ningún aspecto ya. Y debo decir a mi favor que también hay una bodega aquí en el condado de Huelva, bodega Sauci, Monse Begoña, que tiene mucha labor por mí, por adelantado. Yo me llevo muy bien con ellas y en ese sentido yo siempre me sentí muy arropada. Sí que es cierto que la bodega llevaba 100 años
como yo digo, llevaba la eternidad sin actualizarse, no se había adaptado al siglo XXI y ni a las redes, ni a las marcas, nada, nada. Entonces, cuando llegué, pues había muchísimo trabajo que hacer. Claro. Con hombres allí, mi padre siempre ha sido muy abierto de mente, mi tío, que me quería mucho, pero no veía tantas las cosas, pues los cambios no se podían hacer tan rápidamente como luego, desde que Lógico. empezamos nosotras, se han ejecutado. Siempre en la medida de lo posible, pero era difícil. ¿Y qué son esas cosas que tú detectaste o que detectasteis? Porque yo creo que no sois un caso, o sea, sois un caso no tan aislado. Quiero decir que hay muchas bodegas que tienen muy tradicionales y yo conozco mucho bodeguero, viticultor, enólogo, como le queramos llamar, con proyecto familiar en el que sus antepasados todavía siguen enganchados, ¿no? Aunque bien es verdad que yo he de reconocer que todo lo que conozco de nueva generación venís rompiendo, pero del copón. Y es verdad, porque una cosa que me llama muchísimo la atención. Y me estoy acordando precisamente de una persona con la que estuve el año pasado ahí en la Feria de la Palma del Condado, que es Adrián Feo, de Bodegas Aurelio Feo, que son del Bierzo, que todos, además del proyecto de la bodega y conservar ciertos aspectos identificativos de la bodega, tenéis vinos, que luego hablaremos de los tuyos. Exacto, habéis metido vuestra impronta, pero en el corazón, que es, este vino es mío. Sí. Este vino ya es el vino moderno. Y este vino... Sí. Entonces, eso me gusta mucho, ¿no? Entonces, ¿qué fueron esas cosas que tuviste que había de cambiar en concreto y qué giro le pegaste tú a la bodega en ese sentido para modernizarla y, bueno, y sacarle provecho con otras cosas porque organizáis eventos, hacéis otras cosas mucho más... A ver, la bodega, bueno, como bien he dicho, estaba gestionada por personas que llevaban ya 40 años trabajando con el mismo negocio. Entonces, cuando es así y sobre todo se trata de tu familia, tu padre, las cosas se complican un poco. Aparte, son mucho más bonitas, más intensas, pero a la vez más complicadas. Es decir, ejecutar cualquier cambio es muy complicado. Yo siempre digo que una empresa familiar es un punto y aparte. Entonces, cuando yo llegué a la empresa, el tema del marketing era prácticamente nulo. El diseño de marca, igual, yo considero que el primer vino, la primera botella, lo vende el vino, el diseño, la imagen, y la segunda lo vende el vino. Entonces, eso lo veía, era complicado ejecutar ese cambio también. Luego, las nuevas tecnologías. No teníamos redes sociales, no teníamos página web. O sea, que eso ya era raro, pero era obvio. Ellos llevaban 20 años trabajando, les iba bien. 20, digo, esa generación, perdón, 20 no, 40, trabajando esa generación, les iba bien. ¿Y por qué van a cambiar? Si yo pago mi familia, yo veo mis cosas, pues nada, no me adapto. Si mi abuelo hubiese estado vivo, todavía peor, porque mi abuelo era nada de cambios y nada de nada. Pero bueno, yo creo que también cada generación tiene su momento. Y en cada momento, y el momento para ejecutar cada cambio, pues le corresponde al que viene. Es decir, mi padre en su momento siempre peleaba con mi abuelo, yo discutí bastante con mi padre en muchas cosas y al final, cuando vemos los cambios, nos damos un abrazo y decimos, qué bien, se ha hecho todo y ha funcionado. Y así es como hemos llegado, ¿no? Luchando año tras año y bueno, y así es como se mantienen las empresas, las familiares. Así como llega una empresa a 80 años, o a 100, o a los que haga falta. ¿Vale? Exacto. Sí, porque Bodegas Andrade, aunque ahora ya tenéis algún proyecto propio, nuevo, fundamentalmente viene de hacer generosos, vinos típicos de la zona, vinos naranja, etcétera. Cuéntanos un poco esa parte de tradición en cuanto a los vinos. ¿Qué tipos de vinos hacéis? Y lo seguís haciendo, evidentemente, ¿eh? ¿Qué tipos de vinos hacéis de carácter más, vamos a decir, tradicional o de carácter más, bueno, pues que lleváis más tiempo con ello para luego volver para romper e irnos a esos vinos nuevos que vosotras habéis metido a saco y además ya adelanto que muy bien resueltos. Cuéntanos esa parte de tradición y luego vamos a la otra. Bueno, pues a ver, para los que no lo sepan, en el sur los vinos tradicionales siempre han sido los vinos olorosos, los de crianza oxidativa, vinos olorosos, y los de crianza biológica, que en nuestro caso pues se llaman vinos, bueno, blancos pálidos, aunque ya los podemos llamar también con tu nombre, ¿no? Con manzanillas, olorosos, todo. Entonces, dicho esto,
al hilo de los cambios generacionales, en la época de mi abuelo, la mayor parte de la producción sí era ese tipo de vinos, ¿vale? Eran los vinos tradicionales, dulces, olorosos, Sí. amontillados, vinos finos. Pero cuando llega mi padre, justamente esta tarde estábamos hablando los dos, porque él saca del mercado uno de los primeros vinos blancos de Andalucía. Es decir, el Castillo de Andrade, que es el vino Ujú. que nosotros hemos cambiado ahora también, que sí, Sí. el Ajá. diseño y todo, es uno de los primeros 3 vinos blancos que salen al mercado en Andalucía. Salen en el año de la cosecha de 1984 y desde entonces nosotros producimos pues vinos blancos de mucha calidad. De hecho, siempre ha salido como uno de los primeros en la denominación de origen, ganando premios y ha sido uno de los vinos más posicionados en la zona nuestra. Entonces, lo que nosotros ahora hemos intentado cambiar un poco, no yo, esto ha sido mérito de mi hermana, también mucho, es adaptar el tipo de vino también o sacar nuevos vinos en base a lo que pide el público joven. Nosotras consideramos que el futuro del vino pasa porque la gente joven conozca el vino. Es decir, no es necesario empezar bebiendo un oloroso, de que eso es complicado. Y yo Sin a todos los duda. que visitan la bodega se lo digo, es complicado. A la larga me vais a pedir este, pero porque vais a querer más y más y más, como todo en la vida, ¿no? Pero está bien tener vinos que sean puentes, vinos más suaves, vinos, por ejemplo, semidulces, con un punto de frisante. Yo sí abogo por eso ya, porque eso hace que los demás, que conozcas el vino, saltas y dices, ¿y ahora qué es esto? ¿Qué es este mundo tan grande, tan divertido? Muy bien. Sí, sí, a ver, mira, me parece súper acertada la apuesta. Eh, y yo creo que se habla muy poco precisamente de esa cantidad de bodegas, que hay bastantes, pero y vosotros habéis apostado en una zona todavía mucho más tradicional, con lo cual es más complicado, ¿no? Es decir, por sacar un vino frisante, un vino con baja graduación, un vino divertido, o un semidulce, que tiene un poquito de chispa para que la gente, que tú has dicho algo que yo creo que es clave y que ha salido siempre en cualquier cuestión que tenga que ver con cómo podemos animar a que se consuma más vino en este país, gente joven se acerque al mundo del vino y no le tenga miedo. Porque claro, es verdad que enfrentarse a un oloroso como primer vino en tu vida puede ser que suponga que o te suicidas Oh, ya. o dejas el vino. Hombre, es Porque, que el primer acercamiento a eso da miedo, da miedo. Yo incluso a las personas mayores, cuando vienen a visitar la bodega, les digo, ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve a beber un oloroso? O sea, no les digo obligatoriamente porque no. Hay sin que tener un duda, paladar bien hecho. sin duda es así. Y en vuestro caso, yo que tengo la desgracia de no estar pudiendo beber ninguno de tus vinos, porque ya me los bebí todos, no esperaba hacer un directo contigo, si no Te estaré aquí como mandaré. uno. Entonces, yo cuando se cató tu vino, es tu Sauvignon Blanc en 5 minutos de vino, el vino que tienes contigo ahí al lado. El día que dieron el toque de queda, El día, fue el día toma que ya, pusieron ¿eh? el toque y tú bebí. Y El yo día de la lágrima. bebiendo vino de Bodegas Andrade, ¿vale? Y Bien, tú tan normal. Así. a mí no me Nos quedamos en preocupa. casa para siempre. Bueno, sí que Exacto. Yo con tus vinos me quedo, vamos, no me tengo quedo y problema. ya está. Así que lo que comentaba en esa cata, y además lo siento como tal, y te lo dije a ti, precisamente en ese vino lo importante es que no es un vino complicado. No, Es que es un vino fácil, pero es de que beber. es exacto. Mm, Fácil de sí. interpretar, fácil de beber, no requiere yo también lo escuchaba el otro día, no sé quién era, yo no sé si era incluso a Luis Gutiérrez, fíjate, quien puntúa los vinos para Parker aquí en España. Creo que, no sé si era él. Y Sí. decía que se nos estamos viendo, muchas veces nos estamos volviendo locos en el mundo del vino, y los que somos muy amantes del vino, que nos mola que de repente nos encontremos, joder, qué cosa más friki, qué historia, pues mola, ¿no? Pero la realidad es que tú no bebes un vino para tener que, tú no te abres una botella de vino para tener que estar concentrado ahí, a ver qué No, saco, a ver. Lo bebes para disfrutar, a ver, para que sea eh, sencillo. efectivamente. El mundo del vino, yo soy de la opinión de que hay que democratizarlo. Es decir,
durante mucho tiempo perteneció a una parte muy elitista de la sociedad. Es cierto que el vino no se debe beber a la ligera, es decir, hay que darle el valor porque detrás de cada botella hay mucha historia. Y aunque parezca que no, cada matiz que tiene un vino pues está muy cuidado, es decir, no se vendimia al mismo tiempo, si queremos conseguir un detalle vendimos antes, recogemos la uva antes o después, luego en bodega también trabajamos mucho, entonces cada vino, aunque nos parezca sencillo o bueno, me lo voy a beber, no es tan sencillo, hay que darle el valor, pero sí que es cierto que hay que democratizarlo, es decir, si hiciéramos una cata a ciegas, y lo digo yo, que vengo del mundo del vino, lo digo con el corazón, si hiciéramos una cata a ciegas de las de verdad, la mitad de los vinos que no tienen mucha puntuación ganarían en muchas cosas. Es decir, Seguro. hay que hacer un poco menos de caso a lo que digan las personas muy gurús. complicadas, más caso a lo que diga uno mismo y beber mucho vino, que es el secreto. Ya Sí. está. Probar muchos vinos. Y ya tu misma paladar te irá diciendo cuál es el mejor y el peor, porque además hay una cosa muy importante y es que todas las personas no tienen el mismo paladar, todos no tenemos la misma nariz, todos no sentimos, no vamos a percibir nada igual que el otro. Lo que para ti puede ser muy bueno, para mí puede ser muy malo, si no todos estaríamos con el mismo hombre, con la misma mujer, por ejemplo. Entonces, el mundo todos somos muy diferentes y al final, el criterio final, hoy, pues mira, yo se lo digo a todo el que visita la bodega, vinos malos ya es complicado que se hagan. Los hay y muchos, pero cuestan muy baratos, lo cual hay que también verlo y saber por qué algo es tan barato. Entonces yo descarto siempre un vino demasiado barato, lo descarto. Pero esto por algo será que le habrán echado, ¿no? Pero bueno, partiendo de esa base, lo importante sobre todo es saber los errores del vino. Es decir, vamos a educarnos, vamos a formarnos en saber cuándo un vino está mal. Luego ya, si está bien o nos gusta más o menos, eso ya depende mucho de nosotros, porque a mí, por ejemplo, me puede gustar más un moreno, un rubio, y a ti una rubia, una morena, una pelirroja. Entonces, O depende del día. O depende del día, porque a lo mejor un día te gusta más la pelirroja y otro día tu mujer te dice, niño, esto no puede ser. Pero esto no. Entonces, lo importante, educarnos, ¿vale? Educarnos. Saber cuándo un vino está mal, que no nos den cualquier tipo de vino, que no nos den una cosecha pasada, ni cosas que... Es decir, saber de vinos no es tener palabrería, ni ser un tonto. Saber de vino es saber de lo que no está bien y aprender a definir lo que está bien. Sí. Mira, hay mucha gente por ahí aplaudiendo lo que estás diciendo, tus palabras. Mucha gente diciendo, tienes toda la razón del mundo, lo has clavado. Joder, a mí me parece brutal. Es más, a lo mejor hasta extraigo esta parte en concreto y la ponemos en un vídeo para que lo podamos hacer viral, porque es así, esa es la realidad. Y además es que tenemos que insistir, picar mucha piedra con esa historia, es decir, hay que picar mucha piedra con la gente. No existen no existen los milagros, no existen las minas de oro, no existen, es decir, no existe nada que cueste barato, como tú muy bien dices, y que de repente vaya a ser la octava maravilla del mundo. La panacea, o es que nadie ha trabajado detrás de eso, es pura lógica. No es viable, ¿no? O viene de China y nos lo han dado. Bueno, yo caté una vez aquí también en directo un vino chino y bueno, dentro de lo que cabe, pues ni tan mal, pero ahora yo creo si está bien hecho, sí, pero bueno, pero es muy importante... Que no nadie haga gato por liebre, que no te diga gato por liebre. Exacto, el detalle que tú dijiste sobre lo importante es tener el conocimiento para conocer los defectos de un vino. Sí. Joder, a mí me parece muy guay ese detalle. Sí. Muy guay. Porque yo creo que es fundamental. Es decir, tú eres un vino, no te gusta, vale, pero bueno, te tienes que saber interpretar porque no te gusta. Ahora, si abres un vino y tiene un defecto, tienes que saberlo. Claro, ya está. Tienes que saberlo. Bueno. Oye, luego en tus manos está si te lo tomas o no te lo tomas. Pero no te puedes quedar... yo recuerdo que una vez una cata que hice en directo... Si tiene un defecto yo lo echo para atrás. Sin duda. Yo recuerdo una cata... Un vino con un defecto no me lo tengo que beber. Porque es como si te comes una carne en mal estado. No te lo tienes que beber.
Pero, No, pero, no. pero hay que saber que es un defecto, Hay que ¿no? saber el defecto. Además hay defectos muy reconocibles, ¿eh? Que Total. yo creo que hay una cosa en las catas que no se suele hacer tanto, y es eso, es educar en todos los defectos, que sería lo más útil que haríamos en una cata, y hay Sí, algunos que pues son sí. facilísimamente reconocibles, incluso defectos de elaboración que no hay que ser ningún ministro para No, no, detectarlos, no, solamente sin duda. decir, mira, este es el que está bien, este es el que no está bien y ayudarte a reconocerlo. Nosotros lo hemos hecho en muchas catas y al final la gente aprende. Pues me parece Pero bueno, genial, me parece estupendo, porque es algo en lo que habitualmente no nos educan a nadie, ¿eh? Es decir, sí, aprendes a base de tortazos. sí, Y de que de repente te encuentres algo y le preguntes a alguien y le digas, oye, es que esto, y te diga, no, no, es que eso es porque tiene este defecto, ¿no? Es decir, claro, carbónicos en botellas por segundas fermentaciones que no deberían de estar ahí, efectivamente. por ejemplo, que eso es Por súper ejemplo, habitual. por Y hay, ejemplo. y hay gente que te dice, no, es que este vino tiene un puntito ahí. No, Dices no, tú, tiene una fermentación que a lo mejor luego ha mejorado el vino, vete tú a ¿qué saber. me estás contando, no? Es decir, Sí, cómo que eso es que tiene una segunda fermentación es un defecto? O abrir un vino y que tenga que corcho, ¿no? sepa Es decir, metal. y que tampoco puedes, por ejemplo, cuando un vino lo abres y tiene corcho, tampoco puedes condenar a la bodega, joder, porque esa es otra que también la gente hace. Esto también. Es que abrí este vino y estaba horrible, pero horrible, ¿por qué? Porque Hay un proceso que desde tenga la bodega corcho, a ¿qué pasa? la ¿Qué mesa. pasa? Claro. Sí, de la ¿Qué pasa? bodega a la mesa hay un proceso muy largo y no siempre es responsable la bodega de muchos de los defectos, pero otras veces sí. De hecho, si hay una partida que sale mal en todas las bodegas, lo que se hace primero es llamar a todos los distribuidores, para eso está la trazabilidad. Distribuidores, restaurantes si son de venta directa y se retiran los vinos. Eso es algo que, es decir, que siempre si hay algún problema se suele hacer en cualquier bodega. Pero Claro, por eso las bodegas suelen adelantarse a ese tipo de defectos. Ese tipo de perfecto. defectos no son. Siempre llama a algún cliente, oye, mira, pasa esto, y la partida se retiraría. O sea que eso también es algo que se detecta antes. Pero uno de los defectos, por ejemplo, más comunes, y no es un defecto, una de las cosas más comunes que yo me encuentro en un restaurante es que te sirvan un vino de una cosecha, sobre todo en blancos, de una cosecha anterior. Es Ujú. que a mí eso me mata. Porque además nosotros tenemos la costumbre, la sana costumbre, de cuando llega el mes de diciembre, empezar a llamar a distribuidores, no, antes, perdón, este año por ejemplo lo hemos hecho en octubre, porque ya sabíamos que digo, esto lo vamos a vender antes, y entonces quitamos del mercado de distribución los estocajes sobrantes, para darles nosotros la salida en ese tiempo que nos queda directa, Ujú. que vamos a prestarle mucha atención al tema del vino. Entonces el estocaje sobrante se quita e intentamos que nuestra cosecha no esté, la cosecha anterior no esté ya en restauración. Exacto. Pero No es una es cosecha un que intente. trabajazo, eso es un Claro. trabajazo. Dado, Y además un coste muy añadido. Entonces, eso, el mismo cliente debe estar atento sí, para hay que. decir, oye, no me la cueles, que no quiero beber un vino que no me corresponda, o un vino que ya esté pasado, que hay vinos que sí, que pueden ser de otras cosechas, pero bueno, es cuestión de entender qué es lo que estás bebiendo, nada más. Sin duda, sin totalmente, y además, eso en blancos hay un muy mal trato por parte de muchas veces en la hostelería, a veces el trato no es bueno, pero también Sí, ocurre muchísimo en los supermercados, ¿no? Vas a un lineal y te efectivamente. encuentras cosechas que dices tú, no puede ser, no puede ser, o sea, es una Sí, locura, intentar no porque, comprar ese tipo, porque al final no es claro, bueno, claro. porque Eso, sí. Eso hará pudiera que el ocurrir. mismo supermercado tenga otra política en un futuro. Es decir, si el cliente se vuelve más exigente, el mismo supermercado tendrá otra política luego Sin a la duda, hora de... sin duda. Podría ocurrir que en esa botella haya ocurrido un milagro, pero no es habitual. Es decir, No, no lo lo es. habitual es que te encuentres algo fuera de la lógica, ¿no? Porque además tampoco. A ver, yo soy tú. Yo si voy dentro de 3 años a la Palma del Condado, ojalá te vuelvo a ver, ojalá sea así. O dentro de 10, Te invito mejor, a casa o de 20, con los niños. genial. Sí. Y tú me dices, Claudio, tengo una botella de Sauvignon Blanc que es la primera, ¿qué tal? Y te aseguro que la tienes que probar. Yo de ti me fío. ¿Por qué? Porque me estás dando un vino que tiene, a lo mejor no está bien, o a lo mejor sí. A lo O a mejor lo mejor guardaste una estamos botella, experimentando y ese día, pero estamos siendo claros. exacto, Pero y tiene estamos 20 siendo claros. años y estamos diciendo, ¿cómo se habrá portado este Este Sauvignon vino Blanc en botella, por con el ejemplo. tiempo? A veces se portan
que flipas. También es cierto que para que todo ese tipo de acciones normalmente suelen ser desde bodega, ¿vale? Es que tienen que ser así. Esto Ese es el son tema. desde bodega, es decir, cuando un enólogo decide mantener un vino en botella X tiempo, esa decisión a mí me dicen los clientes, bueno, y si yo tengo este vino y lo dejo en mi bodega tanto tiempo, digo, es que la crianza se lleva en la bodega. Entonces, eso son decisiones del enólogo y en bodega. En particular, nosotros lo ideal es atender al tipo de vino y al tiempo de consumo que se Genial. considera que debe ser el óptimo. De lujo, de lujo, de lujo. ¿Vale? Es así. Bueno, saliendo un poco de aquí y volviendo a un tema que nos hemos dejado por el camino, pero que yo sé que tú nos vas a aportar un montón y además tienes ganas, te apetecía comentar, que es un poco hablar de toda esa historia de la zona, de tu zona, Sí. que tiene que ver con el vino, que es muy desconocida, porque claro, estamos hablando de Huelva, estamos hablando de Bullullos, ¿no? Del Condado, que es donde estáis vosotros la bodega, si no me equivoco. Y que, claro, antes estabas hablando de vinos finos, de manzanilla, la gente, y mucha gente pensará, coño, pero si eso solo se hace en Jerez y se hace en Montilla Moriles. Y no es verdad, y no es verdad. Hay una historia muy arraigada a tu zona con respecto al vino y con respecto a muchos de los vinos en concreto. Cuéntanos, porque yo sé que tú tienes un gran archivo en tu memoria y también que has investigado y trabajado mucho para recoger y recabar los datos de lo que es la historia de ese vino en tu tierra. Pues sí, he estudiado un poquito. A ver, mira, yo pienso que todo lo que se conoce en profundidad se aprende a amar en profundidad. Es decir, si sabemos la historia, el origen de cada cosa, al final estamos dándole una entidad al vino, una entidad a la historia de este vino, a la historia de todo, y entonces el sabor también cambia. Yo no pienso que un vino sea solo lo que aparece en la botella, el trabajo del enólogo. Un vino también, a medida que ampliamos nuestro ámbito de conocimiento, el ámbito de disfrute también se amplía, porque la imaginación se pone en marcha y entonces todo adquiere un cariz diferente, ¿no? Haber dicho, España tiene una historia del mundo del vino muy bonita, muy antigua. De hecho, España tiene una de las historias más antiguas del mundo, aunque muchos de nosotros no las creamos. Y la historia en torno al mundo del vino, muchos lo hemos relacionado siempre, el mundo del vino Baco, Dionisio, a que eso nos suena a todos, los dioses del vino, ¿vale? Eso sería un poco el origen, ¿no? La historia más antigua del mundo del vino, pero incluso anterior, ¿vale? Cuando yo me puse a estudiar de la bodega, cuando empecé a estudiar la historia de Huelva, y dije, bueno, es que en Huelva nos pasa algo y es que no tenemos historia. Una cosa muy criticable, ya que estamos en redes sociales. Y es que parece que no venimos de ningún mundo y sí que tenemos historia. Hace 3.000 años ya se elaboraba vino aquí en Huelva, hace 3.000 años, es decir, en la protohistoria. Y en la Orden Seminario, en un yacimiento que hay en lo alto de Huelva, se han encontrado los restos de cultivos de vides, uno de los restos más antiguos que hay en la península ibérica y posiblemente en Europa. Es decir, eso es un hecho importantísimo. Así es. Si empezamos a investigar y a ver lo que sucedió en aquella época, cómo se elaboraba vino en esa época, pues aprenderíamos mucho, quizás sabríamos mucho más del vino de lo que sabemos ahora. Luego, la época en la que tú me comentas, en el siglo XIV, con la repoblación, ya empieza también, se empieza a cultivar en la zona de Manzanilla, Paterna, toda esta zona, se empieza a elaborar vino. La Orden de Calatrava, el gran maestre de la Orden de Calatrava, le cede un terreno a un señor donde le indica que cultive vides. Y ese vino es el que se exporta a través de los puertos de Palos y de San Juan, se exporta pues a lugares como Inglaterra y a otras zonas que en aquel momento sí había bastante más consumo que en esta. ¿Vale? La historia del mundo del vino, el vino de Manzanilla, viene en gran parte de esa época, aunque creo que lo tengo que decir un poquito, porque Manzanilla es un pueblo que hay en Huelva. Y Manzanilla, en ese tiempo, Manzanilla, Paterna, Escacena, es una de las zonas o las zonas de producción vitivinícolas más importantes.
de la zona sur de España. Así es. ¿Por qué lo es? Pues por eso, porque además está muy cerca de los puertos que en ese momento tienen más importancia, que es el puerto de San Juan y el puerto de Palos. Vale. Luego, con el tiempo, el vino, pues ese mismo vino saldrá para América y ese mismo vino, pues sale en zonas exportadoras para las colonias, hasta que cambian el puerto y los pasan a la zona de Cádiz, que entonces es cuando hay un declive en nuestra zona y pasa para allá. En fin, una historia, un rollo que os acabo de contar. No, que va. Porque la Es cuestión es que la historia de la viticultura aquí es muy antigua. Históricamente se hacían los vinos olorosos, pero todo esto da para una visita o para un día muy largo tomando un buen vino oloroso y hablando de todos estos temas. No, no es para nada un rollo, Lupe, y yo no quería dejarme esto en el tintero en absoluto, y por eso te volví sobre antes y te volví a preguntar y te pregunté, porque yo creo que la historia es muy importante. Es decir, y yo no paro de escuchar historia tras historia en zonas geográficas, en ubicaciones geográficas, que no interpretamos dentro de España como grandes lugares de vino y que, sin embargo, en cuanto empiezas a rascar... Son lugares muy importantes. Cuidado, que el otro día escuchaba una historia que contaba Pepe Mendoza de Alicante, muy parecida a la que tú cuentas ahora, pero con, claro, con otros matices. La cuenca mediterránea, sí. ¿Qué dices tú? Joder, pues como lo que tú estás contando ahora. Dices, Sí. caramba, cuidado aquí, que nos estamos siempre fijando en unas zonas concretas, pero es que la historia potente está en otras, muchas veces, ¿no? Y no es una crítica a las zonas más conocidas, ¿no? Sino que tenemos que empezar a ampliar el radar, sí, para mirar según qué zonas, ¿no? Y vosotros sois una de ellas. Para mí sois todo un descubrimiento. Sí, Huelva lo que pasa es que durante mucho tiempo fue como la hermana pequeña, por así es lo que yo he interpretado, ¿no? Aquí hay un punto muy importante. En el siglo XIX tiene lugar la plaga de la filosera y en ese momento los viñedos de Europa empiezan a deteriorarse, la plaga se va extendiendo hacia el norte, el sur de España y aquí cuando llega a la zona de Doñana, es mucho más lenta la introducción de la filosera debido a las dunas, ¿no? El bichito, para que nos entendamos, no puede hacer túneles, entonces no llega tanto. ¿Qué sucede en ese momento? Bueno, pues que hay grandes capitales, estamos en la época de la revolución industrial, los ingleses tienen bastante poder adquisitivo, y se instalan en la zona de Huelva y de Cádiz. Para que nos entendamos, se instalan bodegas muy importantes. Pues estamos hablando de Domecq, por ejemplo. Ingleses y franceses, William & Humber, bodegas por ejemplo, bodegas de mucho renombre con mucho poderío económico. Esas bodegas, por ejemplo, aquí en Bollullo había unas bodegas Domecq, que es curioso, en un pueblo. Era una parte de las bodegas Domecq que hoy en día están todavía en Cádiz. Sí. Y William & Humber también tenía otra sede aquí en Bollullos. Entonces llega un momento en que toda esta zona productora cae en declive por varios motivos, ¿no? A mediados del siglo pasado, y entonces la producción, por muchos motivos, llegan las guerras, llegan muchos problemas a nivel mundial, y lo que sucede es más o menos lo que está sucediendo ahora. Tienes que cerrar lo anexo y quedarte en la zona, pues en la bodega principal. Entonces eso hace que se pierda mucho la producción de vino en la zona nuestra. Es solamente eso lo que sucede. Y desde entonces hasta ahora, pues ya lo que quedan son bodegas más pequeñas, pero todas muy históricas. De hecho, nosotros venimos de esa época. Claro, así es. No, la verdad, y bueno, pues imagínate, ¿no? Es decir, estar hablando contigo y los años que tiene vuestra bodega, es que me parece flipante. O sea, ¿cuántas empresas hay que tengan tantos años? Muy pocas. Y que sobrevivan. Muy pocas. Pero bueno, las empresas también van evolucionando, Sin duda, no siempre se sigue en la misma línea, como yo digo, pero de hecho, en esa época hay un hecho, y ya nos cuento más rollo, porque me siento mal luego. Porque no te sientas mal. En esa época, hablando de
zonas que yo tengo muchos amigos de bodegas de Rioja, que me encanta el vino de Rioja, me encanta. O sea que yo, las zonas más conocidas también me Una cosa gusta con la otra. aprender mucho de ellos. Bueno, pues en Rioja hay una zona que es la Estación de Haro, Sí, el barrio de la Estación. la estación. ¿Sabes dónde está el barrio de la Estación en el sur? De ese mismo tiempo y además de lo mismo. Pues en Bollullo. Pues mira, Y es justo donde está mi bodega. qué En chulo el año... eso. Sí, es muy chulo. En el año 1900, no sé si es 10, porque en el 20 es cuando empieza, bueno, sí, a primeros del siglo XX, comienza a ejecutarse en el 20. A primeros del siglo XX, con la época del ferrocarril, se empiezan a montar trenes que transporten vinos. De eso viene la estación del ferrocarril de Haro también. Y en el sur se monta una estación, se monta una línea de ferrocarril, en Huelva también, que pasa por La Palma, por Bollullos, por varias zonas y transporta también vinos y personas. Es decir, es lo mismo, norte-sur. Tengamos en cuenta que en ese momento las mismas bodegas que están en el norte están aquí en Bollullos. Hablamos de que Domecq, William Humbert, Vallejo, todos bodegas de mucho renombre, estaban aquí, justo en Bollullos del Condado. ¿Qué sucede? Pues crean el ferrocarril para transportar los vinos y ese ferrocarril está pasando justamente por la puerta de nuestra bodega porque la gerencia de ese ferrocarril está ubicada en las bodegas de don Antonio Andrade Barquero. Qué bueno. Que es el nuestro. Qué guay. Ese ferrocarril finalmente duró de 1920 a 1930. Bien. Ya llegaron épocas peores, no siguió adelante, pero bueno, oye, mira, ellos supieron, en el norte pues supieron ponerlo en valor. Yo sí creo que esos son detalles y cosas que en Andalucía deberíamos empezar a darle importancia. Sin duda, sin duda. Porque tenemos una historia real. Qué chulo. Y esto ya me sale la vena andaluza, onubense, ya he hecho una crítica al yacimiento de La Joya. Vente arriba a tope. Vente arriba a tope. Eso es lo que se trata. Nos tenemos que venir arriba con lo nuestro. Sí, hay que ponerlo en valor y que la gente lo conozca y que la gente sepa historia, porque a raíz de eso, mira, estamos siempre con los proyectos de los niños, que yo tengo una hija ahora, y que los niños por proyectos. Pues vamos a llevar a los niños a aprender por proyectos a los lugares. Claro. Y contémosle las historias reales. A lo mejor aprenden historia mucho mejor. Sin duda. Entonces creo que es importante. No, importantísimo. Mira, yo creo que esta frase ya la repetí en algún directo, pero es una frase que me encanta, que escuché una vez totalmente circunstancial y que era de una campaña de marketing y que yo no me canso de repetir, que es que la vida se vive hacia adelante, pero solo se comprende hacia atrás. A mí es una frase que me encanta, me alucina. Y creo que precisamente el estudio de lo que ha ocurrido y el conocimiento claro de lo que ha ocurrido te ayuda a interpretar muy bien cómo vivir la vida hacia adelante o cómo interpretar cualquier proyecto, negocio, tendencia, o sea, así de claro. Entonces, a mí me encanta hablar de historia y hablar de historia de vinos en concreto porque eso es lo que nos lleva hacia el resultado final. Aunque a veces esa historia no se ha trabajado lo suficiente, como es el caso de Huelva, y no se le ha dado la importancia que tiene y cae en el olvido. Pero eso no sintáis pues ya llegará un tiempo bueno. Sin duda, con vosotros seguro que ya. No os sintáis más los onubenses porque eso pasa, y yo creo que en todos los lugares de España. O sea, que, es decir, que al final yo creo que somos muy poco respetuosos con nuestros ancestros, con nuestro pasado, y que le damos mucha menos importancia de la que realmente tiene, ¿no? Y yo creo que el trabajo que estés haciendo con esa recuperación es muy interesante. Háblame de viñas, que no hablamos de eso. ¿Qué cantidad de viña tenéis? Habitualmente empiezo por ahí, pero bueno, nosotros vamos al libre albedrío. De viñas el que sabe más es mi padre, ¿eh? Yo de viñas, de verdad, pero es el que llevo todo el tiempo. ¿Qué variedades tenéis? ¿Qué variedades trabajáis habitualmente? Me imagino que son variedades típicas de la zona, pero un poco por contarme un poco... La variedad típica, a ver, la variedad más... Aquí la zona, lo más importante es la zalema, es decir, la variedad autóctona de la zona es la variedad zalema. La zalema es la que mejor se aclimata a la zona nuestra. Además, yo creo que es muy importante porque al ser una variedad propia solo de Huelva, ¿vale? Es algo único, hay que darle también el valor a lo único. Sin duda.
Y luego también hay otros tipos de variedades muy trabajadas, la palomino fino, garrido, moscatel, pero son todas variedades minoritarias. Minoritarias, ¿no? Prácticamente toda la zona, lo que se produce prácticamente es Zalema y otras variedades que ya están siendo para vinos blancos que sí están ya admitidas. La Zalema además tiene una cosa. Antes me contaba mi padre que cuando se hizo el primer vino blanco, el Castillo de Andrade, que era de la variedad Zalema, ellos lo sacaron pues ya voy a sacar un vino, porque esta variedad siempre había sido muy buena para hacer vinos olorosos y vinos, bueno, de crianza oxidativa. Entonces, en este estudio que hicieron en el año 1984, lograron vinificar y desde entonces todos los vinos blancos de la zona del condado se hacen con esta variedad. Con Zalema. A mí me llama la atención una cosa, hablando ya de historia otra vez, no, hombre, ya, es la etimología de esa variedad. La etimología de esa variedad es Salem, viene de Salem Alecún, de la paz de Salem Alecún. La paz sea contigo, ¿no? Sí, la paz sea contigo. Entonces, muchas veces un amigo me enseñó que el nombre de algo dice mucho del origen, ¿entiendes? Es decir, Salema es una variedad que lleva aquí desde años luz. Entonces, si se llama Zalema, ¿desde cuándo? Porque no hay ninguna palabra en el castellano ahora mismo propia. No hay ninguna palabra propia del castellano. Fíjate la antigüedad que podría tener. Es decir, hay muchos tesoros escondidos por aquí. Y en temas de viticultura también. Es decir, siempre, si se han producido vinos, si ha habido viñas antiquísimas, yo me acuerdo hace poco, la última vez que pude salir al campo, con mi marido y estábamos viendo viñas y de repente pasamos por una zona y digo, esta viña es antiquísima, veo el tronco y era un viñedo abandonado. Y digo, y era un rincón, digo, ¿esto de quién será? Cuando te pones a mirar el tronco, entonces, estaba en vaso y además de estar en vaso, tenía una separación mínima entre cada viña y era totalmente aleatoria. Entonces, aquí en Huelva, en la universidad, hay una línea todavía de estudio, el presidente de la denominación de origen está muy implicado en el tema, para la recuperación de variedades autóctonas e históricas. De eso que darían vinos muy diferentes a los que... No, la verdad es que la Zalema como tal, que es una auténtica desconocida, que yo creo que a ver si le vamos dando un poquito de yo voy intentando ahí traeros para acá, que a mí y de menos mala publicidad, porque de cuando viene la teórica publicidad de esto, es de cuando, de eso, de que creían que no se podía vinificar, y eso se fue manteniendo mucho en el tiempo. Bueno, yo os lo digo ya, que viene de ahí, porque hay muchísimas variedades que dan buenos vinos y de hecho se puede ver. Así no obstante, el Castillo de Andrade ahora mismo es una Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc, ¿no? También plantada en la zona, ¿no? En la zona, sí, o sea, también está emitida en la denominación de origen. Una variedad muy minoritaria también. Aquí ahora todavía los viticultores no se atreven mucho a plantar esta variedad, porque claro, lo que más se vende es Zalema. Pero ya hay otras bodegas que también están haciendo Sauvignon Blanc en el condado de Huelva. Y nosotras nos decidimos por hacer este tipo de vino porque, primero, porque a mí me encanta. Me encanta. La Sauvignon es un vino, es una variedad muy versátil en función de la zona, da un vino completamente diferente a otros. No es lo mismo la Sauvignon que hay en Sudáfrica que la que te puede dar en Francia, o en América también hay vinos espectaculares, pero los pones todos juntos y no tienen nada que ver unos con otros. Y eso depende mucho del clima también y del suelo, ¿no? Como todo, pero además es una variedad que varía muchísimo y eso es algo que entusiasma siempre a un bodeguero. Sin duda. Entonces decidimos hacer un cambio porque queríamos que se notara el cambio en este momento. Queríamos que se supiese que hacíamos algo diferente y al final la decisión fue por ahí. Hemos tomado decisiones un poquito arriesgadas últimamente. Bueno, nada. En el riesgo está la victoria, Lupe. De eso no te quepa ninguna duda. De hecho, sale un semidulce, que ya todo esto se ha parado, ya estaba, pero bueno, ahora ya no sé. Pero para el año que viene, que era el que teníamos históricamente nosotras hemos quitado muchos del mercado y estamos volviendo a sacar vino a medida que avanzamos juntas, ¿no? Y es un semi que yo creo que va a gustar mucho, porque seguro. De hecho siempre ha gustado mucho. Seguro. Yo ya te digo, los vinos que he probado vuestros, genial. Vuestro vermú
que flipamos, nos Oh, el quedamos vermú me encanta. encantados. El vermú está que os morís de Sí, bueno. Y vamos, yo creo que en líneas generales, y por ir un poco cerrando poco a poco, porque ya nos hemos ido a la hora, fíjate, que sepan todos los que nos están viendo, que sí, esta mañana también. hemos estado hablando por WhatsApp, Lupe y yo, y ella me decía, ¿cuánto dura esto? Como unos 5 minutos. Y yo le Cinco digo, minutos no, me viene. no, va a durar un poquito más y verás Sí, que se hace corto porque podríamos estar hablando aquí una eternidad sí. de muchas cosas que nos interesan a todos, ¿no? Y de las que podríamos aprender muchísimo de ti y de la experiencia y de los años que lleva vuestra bodega dando y generando buenos vinos, ¿no? Y disfrute. Al fin y al cabo es de lo que se Ujú, trata, ¿no? Entonces, yo creo que, Lupe, tú eres tú y tu hermana o tu generación, exacto. ¿vale? Reflejada Ujú, en ti, como directora de la bodega ahora mismo, pero no quiero olvidarme de tu hermana tampoco. Yo creo que habéis dado el aire fresco que Bodegas Andrade podría necesitar, ujú, que eso no significa para nada que haya que olvidar el pasado. Yo creo que interpretáis perfectamente eh, el pasado para convertirlo en un futuro que no tiene por qué ser igual, pero que sí siga una línea de respeto a todo aquello, ujú. que juntáis modernidad con historia y la revolvéis, Sí. y a mí eso me mola mucho. Me parece Ujú. muy guay, es decir, no hay por qué encastrarse ahí en que es que como yo soy de una bodega de finales del siglo XIX, Pues ya me voy. te tomas este tostón. No, Claro, ya está, ya tonteamos. no. No, hay que ser más Entonces, humilde, yo creo, está bien, mejor. yo creo que lo habéis interpretado perfecto, Lupe, y no es porque te tenga aquí. Aparte de eso, me parecéis unas personas majas, humildes, Gracias. sencillas, con las que es maravilloso hablar de todo, pero evidentemente de vino, como no. Divino. Y bueno, te dejo a ti que cierres este directo con toda la Ujú. gente que nos ha visto y que nos seguirán viendo, porque después yo siempre subo el directo, quedará por ahí, son horas en las que hay mucha gente haciendo directos, pero lo verá mucha más gente, porque luego lo vamos a compartir en Ujú. redes sociales también, Ujú. ¿vale? Y te dejo cerrar a ti y te quiero dar las Tiene. más humildes gracias. No, humildes gracias te doy yo a ti, de verdad. Para nosotras todo este tipo de iniciativas es muy importante, eh, porque además el mundo del vino está pasando por una situación complicada ahora mismo y es muy de agradecer que haya personas como vosotros pues apoyando el tema del vino, ¿no? Dicho esto, de todos modos, lo que hay ahora mismo es la situación y lo más importante es la salud. Eso sí es Sin verdad. duda. Así que yo lo único que propongo, o lo que mejor propongo para todos, es que cuando terminemos esto hagamos una cata, pero en la bodega, y os Vale. enseño todos los defectos del vino. Cogemos todos los vinos malos y empezamos uno por otro. Así que nada, yo me pongo a vuestra disposición siempre. Y a mí me ha encantado la experiencia, ¿eh? Ah, Me por alegro. cierto, mi padre me ha dicho que quiere que le entrevistes. Sí, 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 Así señor. que, Sí, señor. Hostia, así que pues nada. escucha, Y esto sí que es una entrevista con un señor. te tomo la palabra. Un libro, un libro. Estamos en contacto porque lo quiero. Me lo quedo. Bien, Me lo bien. quedo para 5 minutos de vino. Sí, porque a ver, hombre, bueno, no voy a decir que me quedo con tu padre antes que contigo, no queda bien aquí en directo, ¿vale? No, es diferente, pero Pero traer ese pozo de el gran jefe. sabiduría, pues oye, me acabas de dar un subidón del Sí, pues copón. Sinceramente, pues te lo nada. agradezco. Ahí lo dejo emplazado para la próxima y os Venga, invito. A ti, por supuesto, estás siempre invitado a mi casa, ya lo sabes, a todo, a todo. Y gracias, a la bodega, gracias, por supuesto. gracias. Y a todo lo que queráis aprender. Y en casa estamos y en la bodega. Por aquí, por el sur, en Huelva. En Y Huelva. nada, muchas gracias, Claudio. Gracias a ti, Mua, Lupe. y gracias a todos vosotros. Un besazo. Gracias. Gracias a todo el mundo que ha estado viendo el vídeo y a los que lo vean a posteriori. Y nada, que paséis un buen fin de semana, no salgáis mucho. Eh, y nada,
Lupe, muchas gracias. Ha sido un placer. Un placer. Cuídate. Chao. Adiós. Cuídate. Chao.